señor presidente. Con su venia y la de esta excelentísima sala, alego por la parte querellante, agrupaciones familiares de diputados políticos, solicitando en primer lugar el rechazo de los recursos presentados por las defensas letradas de los sentenciados Salazar Lanteri, Vargas Boris, Losada Fuenzalida, Andrade Gómez y Durán Lou, sosteniendo que a este respecto la sentencia no es nula, y también defendiendo el recurso de casación presentado por esta parte, que busca que la sentencia del 13 de agosto del 2019 se anule solamente respecto de dos aspectos. Señoría, dado lo completo de la relación y también de los alegatos de la parte que me ha precedido, del abogado del Programa de Derechos Humanos, voy a ser un poco más breve del tiempo en que me anuncié. Voy a hacerme cargo en primer lugar de los recursos de los sentenciados en el mismo orden en que fueron presentados el día de ayer. Respecto del recurso de casación en la forma de la defensa del acusado Salazar Lanteri, aquí se cuestionan los considerandos 23, 24 y 25 de la sentencia de instancia que establecen la participación de su representado. Entonces, más bien aquí hay un desacuerdo con aquello que ha sido fallado por los tribunales y no una falta de las consideraciones, que es lo que justificaría la causal del artículo 541, numeral noveno, en relación con el artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal, y existe una jurisprudencia prácticamente unánime para desechar este tipo de recursos. En ese sentido, el desacuerdo con el fallo, aunque sea un desacuerdo importante, digamos, no es motivo para esta causal de casación. Que los considerandos no le gusten no es lo que configura esta causal. Después, en segundo lugar, el mismo defensor presentó el recurso de casación en el fondo por el acusado Jorge Octavio Vargas Boris, agente de la CNI, y aquí una rectificación que ya también hizo mi colega don Marcelo en algún momento. No es efectivo que don Federico Álvarez Santibáñez tenía explosivos. Aquí lo que dicen los hechos probados en el caso es que había panfletos, pero el Ministerio del Interior hace la acusación por explosivos. Por eso, nosotros estamos muy en contra que el recurso en la página 15 se refiera a Federico Álvarez Santibáñez como un terrorista subversivo. Creemos que eso es totalmente injustificado, y luego el recurso discurre que habría muerto por lesiones y que habría actos culposos, lo que en realidad no resiste ningún tipo de análisis. Y en segundo lugar, este recurso también alega la media prescripción y las atenuantes militares. Pero lo que podemos decir al respecto, primero, es que el recurso está mal fundado, y además el derecho internacional ha sido bastante categórico ya desde los principios de Nuremberg, y lo que ha venido a ser cristalizado en el artículo 31.1 del Estatuto de Roma, que para poder aceptar estas atenuantes militares no basta solamente que las personas tengan el deber de obedecer órdenes, sino que además debe desconocerse que es una orden ilícita, y tratándose en este caso de la participación en torturas, es una orden que es manifiestamente ilícita, y por tanto se excluye, ¿no?, la posibilidad de aceptar este artículo 214. Aquí la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema ha sido relativamente uniforme. Más del 90% de estas solicitudes de defensas basadas en obediencia han sido rechazadas con justa razón. Por lo tanto, nosotros confiamos en que se debiera mantener aquí esta línea jurisprudencial. En ese sentido, no caben este tipo de defensas basadas en obedecer órdenes. Después, en tercer lugar, tenemos el recurso de la defensa letrada del señor Losada Fuenzalida. Es un recurso de casación respecto del que vamos a hacer algunas apreciaciones en los hechos y luego vamos a tratar las causales. La sentencia de segunda instancia señaló en el considerando 19º, y esto es algo que me gustaría recalcar, que en primer lugar el señor Losada Fuenzalida, a foja 192 del tomo 1A, él señaló que pertenecía al servicio médico de la CNI. Es decir, también reconoció como suya la firma de un certificado, más allá que eso después fue disputado. Entonces,
hay una primera declaración en que él sí señala haber pertenecido a este servicio médico de la CNI, y eso está en el considerando 19º, por lo tanto ese es un hecho que debiera de ser disputado. Y esto nos permite reflexionar sobre los deberes médicos. La tradición más duradera en la historia de la medicina es el juramento hipocrático, que comprende, entre otras cosas, el abstenerse del mal. Y hay otras fuentes, digamos, no solamente esta fuente remota, sino también el derecho internacional post-Nuremberg, y toda la tradición de la bioética se origina a partir de esto. Por lo tanto, el ser médicos trabajando para la CNI, supervisando a personas que son detenidas, que sufren apremios, no es como trabajar en Correos de Chile o en otra repartición del Estado. Eso es un tema que creo que es importante. Y esto se conecta con lo que son las causales del recurso de casación. Se plantean aquí dos causales independientes, una por el artículo 546, numeral tercero, y respecto a esta causal yo tengo dos comentarios. Primero, la causal del artículo 546 tercero no es adecuada porque en su tenor literal dice en que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no considera tal. Y aquí el delito en el cual se está acusando una determinada forma de participación es un homicidio, y el homicidio está perfectamente claro, perfectamente probado. Entonces, la única forma de acoger esta causal de casación sería decir que aquí no hay homicidio. Por lo tanto, esto debiera desecharse. El homicidio, entonces, aquí es un hecho absolutamente probado, y lo que debió casarse probablemente es la falta de participación, pero no que la ley no considere como delito el homicidio. Y hay otra causal de casación basada en el artículo 546, numeral séptimo, donde se disputan los hechos, pero yo creo que el considerando noveno de la sentencia de segunda instancia es bastante claro en ese sentido, y eso sumado también al entendimiento de lo que significa ser un profesional de salud en un centro donde normalmente son torturadas personas, como es el cuartel Borgoño de la CNI. Entonces, yo pienso que está totalmente claro el elemento de voluntariedad. Ahora vamos al recurso de la defensa de Jorge Claudio Andrade Gómez. Es un recurso basado en la causal del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, donde se busca la aplicación de la prescripción gradual, y del artículo 211 del Código de Justicia Militar. Respecto de las normas del Código de Justicia Militar, voy a reiterar lo que ya he dicho. El derecho internacional es bastante categórico en cuanto a lo que a la improcedencia de alegar cumplimiento de órdenes para perpetrar delitos de este tipo. Recordemos, señor Federico Álvarez Santibáñez, una persona de 1,60 m, prácticamente 50 kilos, que ya había sido golpeado en la comisaría y luego es además víctima de otro tipo de tortura. Son todas conductas que se sabe que son ilícitas, que son manifiestamente ilícitas, que contravienen normas elementales de conducta humana. Y respecto de la prescripción gradual, señoría, se trata, y esto se ha discutido latamente, se trata por un lado de crímenes que son imprescriptibles, por lo tanto uno no puede considerar la mitad del plazo sin vulnerar la lógica, ¿no? La no contradicción es una máxima en el pensamiento occidental desde Aristóteles, y además aquí se vulnera uno de los deberes esenciales, que no es solamente el deber de investigar crímenes de lesa humanidad, no es solamente el deber de instruir jurisdicción, sino el deber de imponer penas proporcionales, deber que está establecido en la Convención contra la Tortura, en la Convención sobre Desaparición Forzada, en los principios para la prevención de ejecuciones extrajudiciales, porque efectivamente si la pena es irrisoria, si la pena se considera una burla, eso no contribuye a uno de los fines que tiene el castigo. Y además, respecto de eso, incluso el Estado chileno hoy día enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana por la aplicación de esta prescripción gradual, y en la doctrina en realidad tampoco tiene mucho apoyo. El profesor Echeverry en su proyecto de Código Penal era partidario de no considerarla, y el profesor Mañalich
en una obra contenida a propósito de los 20 años del caso Pinochet. En la revista Anales de la Universidad de Chile dice que es una aberración jurídica el pensar en aplicar la prescripción gradual. Por lo tanto, señoría, este recurso también debiera ser rechazado. Y respecto del último de los recursos, el de mi colega señor Maximiliano Murat, por la defensa del señor Carlos Durán Lou, aquí también se pide que se condene a su representado como autor prácticamente de un cuasi delito, y porque se dice en el fondo que aquí el artículo 391 no estaría bien aplicado, y en realidad aquí faltaría el atacar los hechos fijados. Es decir, aquí no se casó también por la causal del 547, por lo tanto el recurso debiera ser rechazado en ese sentido. Y respecto de lo que nosotros estamos defendiendo, nosotros recurrimos por dos causales que son independientes entre sí. La primera es la del artículo 546 numeral primero, en relación con los artículos 11 número 6, 68, 68 bis, 69 del Código Penal, porque se tuvo por muy calificada la irreprochable conducta anterior. Nosotros creemos que aquí no hay un nebis in idem, o sea, por un lado los procedimientos, por un lado, una cosa es el intervenir en un homicidio y otra cosa es lo que habría justificado, entre otros, el reproche del colegio médico, reproche incluso en plena dictadura, por faltar gravemente a lo que son deberes éticos, por, entre otras cosas, integrar la CNI, pero eso no es constitutivo del homicidio. Y nosotros creemos que, en suma, esto vulnera también lo que son deberes de imponer una pena proporcional. Y respecto de la otra causal, aquí también, como el recurso es muy similar al del programa, voy a ser muy breve en esto. Es por la causal del artículo 546 numeral séptimo, en relación con los artículos 488, 14, 15, 17, 53, 54. Aquí se dijo por algunos de los defensores que nosotros, respecto de los médicos, en su momento nos adherimos de manera pura y simple a la acusación fiscal. Eso es efectivo, pero después del desarrollo del plenario y después de ver cuáles fueron los hechos fijados, es perfectamente legítimo que tengamos una apreciación distinta y nos hagamos cargo y lo planteemos en el recurso, y también la defensa tuvo ahí la oportunidad de poder discutirlo. Nosotros creemos en este caso que los dos facultativos tomaron parte en la ejecución de estos hechos. Aquí ya lo hemos mencionado a propósito de lo que son los deberes éticos de este tipo de profesionales. Ellos realizaron actos coetáneos que permitían el buen funcionamiento de un dispositivo de tortura, como es el cuartel Borgoño, que estos médicos no atendían, o estos médicos, al revisar prisioneros, lo que hacían en buenas cuentas era permitir el buen funcionamiento de una maquinaria destinada a la comisión de crímenes contra las personas. Esto lamentablemente no es solo patrimonio de Chile. El historiador Cristian Ingrao, en su obra Creer y Destruir, muestra cómo diversos profesionales permitieron en su momento el funcionamiento de la maquinaria de exterminio nazi, y así en otros procesos. Es decir, siempre ha habido profesionales que han posibilitado, han conectado este tipo de obras de exterminio, y nunca son solamente policías y militares. Entonces no hay que mirar en menos la participación de este tipo de personas, sino por el contrario, creemos que son tanto o más responsables, porque además vulneraron todos estos mandatos de la ética médica. Y si el derecho internacional se ha aplicado correctamente para desechar la obediencia de órdenes, también lo que es el Código de Nuremberg, y también todo esto debiera ser aplicado para, en definitiva, poder reprochar más a estos profesionales. Por eso, señoría, y ya aquí terminando, solicito respetuosamente el rechazo de los recursos de las defensas letradas de Julio Salazar Lanteri, de Carlos Arturo Durán Lou, de Jorge Andrade Gómez, de Jorge Octavio Vargas Boris y de Luis Lozada Fuenzalida, señalando que a ese respecto la sentencia no es nula, y pidiendo sí que se acojan nuestros recursos y que se señale que la sentencia del 13 de agosto del 2019, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se anule solamente respecto de esos dos puntos que ya hemos señalado, dando aquí por terminada mis alegaciones. Muy bien.
¿Alguien más alega? Solís. Corresponde al abogado Solís. ¿Cómo? Corresponde al abogado Solís. Solís. Buenos días, vuestra señoría excelentísima, con vuestra venia, ilustrísimos señores. Vengo en esta ocasión, vuestra señoría excelentísima, a alegar en representación del señor Manfredo Jürgensen, solicitando desde ya el rechazo de los recursos de casación en el fondo, impetrados por el querellante de la Unidad de Programa de Derechos Humanos y también por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Como ya se ha adelantado, vuestra señoría excelentísima, y tampoco me voy a extender demasiado, considerando que mi colega, el señor Schurman, alegó aquello y hago mío aquellas alegaciones en lo que respecta al rechazo de estos dos recursos. Las causales que invocan ambos querellantes son idénticas, sin perjuicio además de que los recursos guardan gran similitud entre ellos mismos. Bajo esa lógica, haré mi argumentación en una sola, digamos, argumentación, valga la redundancia, y no me referiré a los dos recursos porque son casi idénticos. Su señoría, respecto de la primera causal que esbozan los querellantes, esto es la solicitud de que no se tenga por calificada la irreprochable conducta anterior, asimilándola entonces aquellos a un error de derecho por parte del Tribunal de Instancia y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Desde ya respecto a este punto, en su señoría solicitamos el rechazo de aquella causal, considerando que no existe aquel error de derecho denunciado. Lo primero, puesto que el único antecedente que los querellantes esbozan para no tenerla por muy calificada es un hecho posterior. El hecho posterior es que mi representado habría sido desafectado o desafiliado del colegio médico. No hay que ser una disquisición muy aguda, excelentísimos señores, para entender que la atenuante de irreprochable conducta anterior justamente guarda aquel apellido de anterior, porque el Tribunal de Instancia y la Corte de Apelaciones de Santiago examinó los antecedentes anteriores del señor Jürgensen, y no conductas o cuestiones posteriores, como la que invocan como única cuestión los señores querellantes, que es una desafilación o desafectación posterior en razón del mismo hecho, no por otras conductas, en razón del mismo hecho. Dicho aquello, entonces, considerando que es un hecho posterior al solo tenor literal del artículo 11, número 6 del Código Penal, aquella solicitud de error de derecho debe ser desestimada de plano. Sin perjuicio de esto, excelentísimos señores, en ambos recursos se cita como un fallo relevante para efectos de abonar jurisprudencia a la teoría de los querellantes, el fallo ROL 5947 del 2007. Y si uno escudriña aquel fallo, excelentísimos señores, podrá encontrar que en ese fallo se dicta sentencia de reemplazo. Y en ese fallo, la sentencia de reemplazo que se dicta justamente está por acoger el 11 número 6 como atenuante muy calificada. Y es más, señala aquel fallo, y en esto vuestra señoría con vuestra venia muy brevemente. Señala que, en este caso específico, que el débito de que dan cuenta los cheques de autos es consecuencia de su actividad comercial, refiriéndose al acusado, lo que por su naturaleza supone un riesgo permanente de fracasos, lo cual no importa de modo alguno que con anterioridad a la emisión de los documentos mercantiles su conducta pública y privada no haya sido digna del real encomio. Por tales razones, este tribunal estima la atenuante referida como muy calificada. En el caso que citan los querellantes, sus señorías excelentísimas, se tiene por muy calificada con el solo mérito de los hechos y de la cuestión que se acusaba. Bajo esa lógica, entonces, vuestras señorías excelentísimas, se refuerza aquella teoría que, además, esta excelentísima Corte sigue, cito brevemente los fallos 5872-2008,
1837, 2004, esta excelentísima Corte Suprema y otros que discurren sobre la misma lógica, de que la facultad de estimar una atenuante como muy calificada es una cuestión que queda entregado o entregada por entero a la calificación y aplicación soberana de los jueces de instancia, dice el primer fallo citado. Bajo esas consideraciones, entonces, pues tesorería me parecen argumentos suficientes para entender que el error de derecho que esgrimen las partes querellantes no es tal, sino más bien un error y una cuestión de apreciación, respecto de la cual la única cuestión relevante que han aportado los querellantes, insisto en este punto, es un hecho posterior. Respecto, vuestra señoría, de la causal del 546, número 7, en razón de que se habrían vulnerado normas reguladoras de la prueba, entienden esta parte que lo que existe realmente en ambos recursos, que son casi idénticos en esta causal, es más bien una apelación encubierta. No hay en ninguno de los recursos, y tampoco existe en ninguna de las alegaciones de los dos querellantes realizadas en estrado, alguna cuestión relativa a cómo se vulneró la norma que regula la valoración de la prueba, qué norma de la valoración de la prueba se vulnera, sino más bien una apreciación distinta de un hecho que está asentado. No me extenderé, sin duda, excelentísimos señores, respecto de la naturaleza propia del recurso de casación en el fondo, pero bien sabe mejor este tribunal que este abogado que los hechos asentados no son modificables. Por tanto, bajo aquella premisa es donde tenemos que discutir realmente si esos hechos asentados, se vulneró o no, y cómo se vulneró las normas reguladoras de la prueba. ¿Qué nos dicen ambos querellantes? Que la participación en el hecho punible no sería en calidad de, respecto de mi representado, el señor Jürgensen, calidad de cómplice, sino que de coautor. Cita recientemente mi colega Bustos antecedentes históricos relativos a otras causas para intentar encuadrar su alegación en lo que en esta sentencia específicamente se estableció como hecho probado y acreditado. Aquello es evidentemente ajeno a cualquier valoración que esta excelentísima Corte debe realizar respecto del recurso. Más bien debe abocarse, entonces, a entender o comprender o discurrir sobre cuáles serían, en definitiva, las infracciones denunciadas. Y en este caso, volviendo a la teoría que plantea esta defensa de que aquí existe realmente una apelación encubierta, en donde lo que ambos querellantes hacen es discrepar de la opinión, del fallo asentado, tanto del Tribunal de Instancia como de la Ilustrísima Corte de Apelación, aquello queda en evidencia de la sola lectura de los recursos intentados y de las alegaciones hechas por los querellantes. Pero sin perjuicio de aquello, evidentemente esta defensa se tiene que hacer cargo de la alegación que hacen. Primero, haciendo mío ya la alegación que hace el señor Schurman respecto de que ambos querellantes adhirieron sin más a la acusación, sin hacer disquisición alguna respecto de la forma en que se aproxima el señor Jürgensen al delito, es decir, sin hacer disquisición alguna respecto de que aquel sería un cómplice, sino que, según su teoría, un coautor, aquella cuestión que intenta soslayar recientemente en su alegato el señor Bustos, señalando que tendrían el legítimo derecho a hacerlo, lo cierto es que, excelentísimos señores, aquello no es real y aquello no es efectivo. Porque no haber hecho o no haber levantado algún punto jurídico respecto a esa cuestión tan relevante, el día de hoy hace que ambos querellantes carezcan de total agravio. No existe agravio alguno si cuando adhirieron a la acusación
No lo hicieron en distintos términos. Sin perjuicio de esto, y ya adentrándonos al fondo de la cuestión denunciada por ambos recurrentes de casación, señalan que sería entonces, de conformidad a los hechos asentados, el señor Jürgensen un coautor y no un cómplice, esbozando más bien cuestiones de hecho que de derecho. Bien sabe esta excelentísima corte, digo, que lo que ambos recurrentes denuncian es una cuestión que se define más bien al tenor literal del artículo 15 y siguientes del Código Penal, pero también hay variadas cuestiones dogmáticas al respecto. ¿Qué nos dice el profesor Montt en razón de esta distinción entre el coautor y el cómplice? Que el cómplice colabora al hacer de otro, no actúa en una obra común. ¿Y cuáles son los hechos asentados en esta causa? Y perdón lo reduccionista, pero no quiero extenderme sobre el punto dada la larga y completa relación del señor relator. Que el señor Jürgensen atendió a personas que estaban siendo interrogadas por agentes diversos y no certificó el real estado de salud que aquella persona tendría en aquella ocasión. En los hechos asentados no se acredita plan común, no se acredita lesión alguna proferida por el señor Jürgensen, no se acredita incluso que haya participado en interrogatorio alguno, sino que solo comparece a un hecho posterior, diverso al núcleo fáctico por el cual se han condenado a los otros condenados, valga la redundancia. No existe entonces, vuestras señorías, un codominio funcional del hecho. El señor Jürgensen no tenía y no dominaba el acontecer delictivo, no dominaba el qué, el cómo o el cuándo. Cuestiones que debe dominar cualquier persona que sea imputada a título de autor. Y eso no está acreditado. Por tanto, cualquier disquisición relativa a aquello excede con creces el marco de los hechos fijados en esta causa. Esto no es un hecho aislado, como señalaba anteriormente la doctrina, ha escrito largamente respecto de esta distinción entre los partícipes y los autores. El profesor Roxin, al punto, señala que la coautoría requiere un plan común, la ejecución conjunta y una contribución esencial en la fase ejecutiva de un hecho, para entender que esta persona es coautor. Por tanto, y con esto voy concluyendo, excelentísimos señores, aparece de manifiesto que en esta causal lo que se impetra en los recursos de ambos querellantes es una apelación encubierta de una causal de eventual falta o infracción a la valoración a las reglas de valoración de la prueba, mas no existe realmente dicha causal en concreto, y es una interpretación diversa la que los recurrentes intentan traer a esta excelentísima corte vestida de ropajes de infracción de vulneración a las normas de la prueba. Es todo cuanto alego, vuestras señorías, excelentísimas. Muy bien. ¿Quién continúa, perdón? Finalmente, don Nelson Caucoto. ¿Cómo? Finalmente, el abogado Caucoto. Señor Caucoto, lo escuchamos. Muy buenos días, excelentísimo tribunal, distinguidos colegas contradictores. Alego en representación de la madre y del hermano de la víctima de autos, don Federico Álvarez Saldívar. A favor de la madre y del hermano. Y del hermano. Y en contra de todos los recursos de casación, fondo y forma formulados por la defensa de los condenados. Y parto diciendo, excelentísimo tribunal,
que estamos hoy día culminando un proceso larguísimo que causó conmoción en el año 1979. Es decir, este fue el caso estrella del año 1979 porque ya todos sabíamos que la CNI torturaba en el cuartel Borgoña. Todos sabíamos que la DINA había torturado en los recintos secretos de detención. Pero sin embargo, el quedar expuesta esta entidad de inteligencia de la manera como quedó expuesta en este caso, yo creo que rompió todos los moldes conocidos hasta ese entonces, porque es bueno recordar, señoría excelentísima, que estamos tal vez frente al más execrable, frente al más odioso, frente al más aborrecible de los delitos que se pueda cometer, como es matar a una persona por medio de la tortura. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Aquí estamos discutiendo si los médicos, si los partícipes tuvieron que ver con este hecho brutal. Y yo me voy a quedar simplemente con una frase del considerando 20º de la sentencia, donde está la declaración del señor Jorge Vargas Boria, que viene condenado en este proceso. ¿Qué dice Jorge Vargas Boria? Dice que reconoce que la muerte de Álvarez Santibáñez es provocada por su permanencia en los calabozos del cuartel Borgoña. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Él reconoce algo que es así de evidente. Al señor Álvarez Santibáñez no lo mataron los carabineros con un palo en su momento de detención. No lo mataron los carabineros porque él se cayó y se golpeó en la cabeza. No lo mató esta teoría del señor Ezequiel Jiménez Ferri, tanatólogo del Servicio Médico Legal, que esboza, ¿verdad? Deja entre líneas señalando de que Álvarez Santibáñez murió a consecuencia de una fractura de cráneo. Eso es falso. Es verdad que existe una fractura de cráneo pequeña que no alcanza, ¿verdad?, a fracturar la dura madre, como dice uno de los expertos. Él mismo, Jiménez Ferri, tiene que reconocer, después de su primer informe de autopsia, después de su segundo informe de autopsia, tiene que reconocer en la ampliación de este segundo informe de autopsia que la fractura de cráneo no es mortal. Lo vino a reconocer al final, no es mortal. Entonces yo le encuentro sentido a esta casación que plantea mi distinguido colega Maximiliano Murat, cuando él se basa única y exclusivamente en lo que dice el señor Jiménez Ferri. El señor Jiménez Ferri que juega a favor de la CNI. Y esto no lo digo yo, lo dice el fiscal investigador del Colegio Médico. El señor Jiménez Ferri fue expulsado del Colegio Médico, al igual que todos los otros médicos involucrados en estos hechos. ¿Qué hizo Jiménez Ferri? Oiga, profundizó, siguió con esta teoría que resultó ser falsa. No, la muerte del señor Álvarez Santibáñez no es por una fractura de cráneo como él refiere. ¿Cuántos informes existen en este expediente para señalar que no estaba en la cabeza, no estaba en el cráneo la causa de la muerte? La causa de la muerte de la víctima estuvo en sus pulmones, estuvo en su zona torácica, contusiones, edema pulmonar, de lo cual el señor Jiménez Ferri ni lo nombra. Por eso es que se le critica y se le cuestiona a través del Colegio Médico diciéndole, oiga, insiste en esta perorata de la fractura de cráneo y no se preocupa de las otras lesiones que sí eran mortales. Que sí eran mortales. Y lo fueron. Entonces, yo debo decir que el recurso que se presentó a favor de don Carlos Durán debe ser rechazado porque redunda en señalar
Porque aquí hay que alabar la inteligencia de mi distinguido colega Maximiliano Murat, porque él, aferrándose a la teoría de Jiménez Ferri, oiga, encuentra 5 negligencias médicas que parten del mismo hecho. Como el médico del JJ Aguirre, el señor Lizana Siri, oiga, lo único que hace, encontró que tenía una contusión en la cabeza, cortante, le sutura, 2 puntos le puso, y con eso lo encontró que estaba coherente, que no había ningún problema, le preguntó si estaba bien. No había ningún problema, y así se mantuvo, ¿verdad?, Álvarez Santibáñez con una lesión menor, digamos. Por eso él la considera leve, pero el recurrente dice, no, ahí está la primera gran negligencia médica. No hay negligencia médica. Segunda negligencia médica, porque lo llevan a la CNI en el cuartel Borgoña, un señor de apellido Azar, un médico lo revisa y dice, no, está bien, perfecto, que siga detenido nomás. Y vienen después otros 2 médicos que también lo revisan y encuentran que está perfecto. El último de ellos, ¿verdad? El señor Lozada dice, lo hice caminar, que caminara hacia mí. Lo encontré que estaba muy bien, le pregunté por la alimentación, le pregunté si le dolía algo, le toqué el cuerpo en el abdomen, le ausculté el corazón, le ausculté los pulmones y estaba perfecto. Estaba perfecto, oiga. Estamos hablando en horas de la mañana, 10 de la mañana. ¿Será que lo vio el señor Lozada? Y ya un par de horas más esta persona salió muerta desde el lugar de la CNI, del cuartel de la CNI. Y ahí me gustaría, señoría excelentísima, que revisáramos qué pasa con esta persona desde que llega a la Fiscalía Militar. Porque aquí hay que hacerle un reproche al menos al fiscal militar, oiga, porque en la Fiscalía Militar lo vio su señora, Álvarez Santibáñez, que apenas se podía mantener en pie, golpeado. Lo ve el abogado Roberto Morales Puelma, de la Vicaría de la Solidaridad, que estaba ahí atento a que llegara Álvarez Santibáñez. Lo ve el abogado Jaime Alex Lip. Lo ven pésimo, no se podía sostener en pie. ¿Cómo puede un médico en horas antes decir, está perfecto, está sano, no tiene ninguna dolencia, ninguna lesión? Absurdo. Ese médico blanqueó, ¿verdad?, y encubrió las actividades de los agentes de la CNI, eso es claro, por eso viene condenado. Y una cápite respecto de este mismo señor Lozada. Él critica de lo recurrente por parte de la víctima, la FEP o el Programa de Derechos Humanos se habrían adherido a la acusación, pero resulta que yo podría decirle, pero el abogado, el señor Lozada, contestó la acusación pidiendo subsidiariamente que lo condenaran como encubridor, y lo condenan como encubridor y ahora se alza en contra de esa participación que él mismo estaba reclamando. No entiendo. Él mismo estaba reclamando, condénelo por favor como encubridor, lo condenan como encubridor y ahora se alza en contra de la sentencia. La actividad del señor Jugersen, oiga, no vengan a decir que no tuvo él el dominio, que él no tenía la dirección de la actividad criminal, oiga, pero él era el punto de contención. Está claro, qué triste papel para estos médicos, para estos profesionales. Para esto se forman estos profesionales, oiga, para ir a avalar las torturas en los aparatos de seguridad, para ir a decir y ser el semáforo con la luz verde diciéndole sigan torturando. Para eso sirve la profesión médica, por favor, qué lástima me dan, qué tristeza ver ese ejercicio profesional que apunta más a la muerte que a la vida. Entonces, yo voy a referir ahora rápidamente a los recursos, tribunal excelentísimo, diciendo que el primer recurso lo tengo yo aquí como del señor Jorge Andrade Gómez. Bueno, fíjense que tiene una gracia este recurso de Jorge Andrade Gómez, que es un oficial de la CNI. ¿Cuál es el mérito que tiene? Que él no alega inocencia. Fíjense qué importante en esta instancia, él no alega inocencia. Él simplemente, ¿qué es lo que hace? Alega atenuantes que son inaplicables para un crimen de lesa humanidad. ¿Qué tiene que hacer?
el Código de Justicia Militar, artículo 211, 214, en una temática de crimen internacional, de delito de lesa humanidad. No tiene nada que ver la justicia militar en esto, absolutamente nada que ver. Además, el propio artículo 211 dice que esta atenuante se va a aplicar solo en delitos comunes y solo en delitos militares. Este no es ni común ni es militar y es un delito de lesa humanidad, así que no pueden aplicarse esa atenuante. El 103 ya, vuestra señoría excelentísima, ha sido recurrente en fallos, ¿verdad?, para rechazar el 103, porque estamos en una, yo creo que una lucha mundial contra la impunidad. Y no se puede desnaturalizar el castigo, y el castigo tiene que ser severo, tiene que ser serio, tiene que ser grave, tiene que proporcionar al daño causado. Así que el 103, ni el 211, ni el 214 pueden operar en estas circunstancias. Otro recurso, tribunal excelentísimo, Fernando Salazar Lanterre, que es el jefe de los jefes, en este caso, en la CNI. Recurso de casación en la forma, que tiene que ser rechazado porque señala que estaría mal extendida la sentencia porque no están los considerandos pertinentes o el juez no abunda en aquello. Yo le podría decir que es cosa de revisar, ¿verdad?, los considerandos de la sentencia para darse cuenta que no se le puede echar en menos, ¿verdad?, la falta de consideraciones a este respecto. Por lo tanto, este recurso tiene que ser rechazado de plano. Tercer recurso. Señor Caucoto, ¿Perdón? señor Caucoto, le queda poco tiempo ya. Pero yo tengo 30 minutos, tribunal excelentísimo. Voy a tratar de apurarme, pero tengo 30 minutos anotados. Porque a lo menos vamos a los 18, 20 ya, si uno no quiero escamotearle su tiempo, sus derechos. ¿Cuánto llevo ya a esta altura? 8 minutos si son las 9:20 ya. Bueno, aceleraré el paso, tribunal excelentísimo. Respecto al recurso de casación del señor Jorge Vargas Bories, que es un recurso de casación en el fondo, es un recurso que tiene causales incompatibles. Yo no puedo recurrir por el 546 número 1 y al mismo tiempo recurrir por el 546 número 2 porque son causales incompatibles. El otro recurso, y yo me quedo con la confesión del señor Vargas Bories, otro recurso, el del señor Carlos Durán. Yo ya me estaba refiriendo a este recurso para decirle que hay que ir a cuáles son efectivamente las razones o las causas de la muerte, y a ese respecto le recordaría y le diría a vuestra señoría excelentísima que vieran el informe pericial de don Reinaldo Poblete Gres, que vieran que está agregado a foja 629, que vieran el informe policial, o sea, pericial también de don Jorge Méndez Santelice, de foja 633. Todos ellos, y fíjense que estos dos informes periciales redundan en lo mismo. La causa no está en la cabeza, no está en el cráneo, la causa está en los pulmones. Todos hablan de lo mismo, todos hablan de que aquí hay insuficiencia respiratoria, de que hay traumatismo torácico, etcétera, etcétera. Oye, y si uno se va al boletín de la posta central y se va a las declaraciones de todos los médicos de la posta central, todos redundan ¿en qué? En las lesiones pulmonares, incapacidad respiratoria. Todos redundan en eso, pero además agregan algo que es muy propio a la CNI y que no lo vio el señor Jiménez Ferri. Oiga, las quemaduras eléctricas y las quemaduras por cigarrillo en distintas partes del cuerpo. ¿Eso quién lo ve? Los médicos de la posta y lo ven los peritos, ¿verdad? Señores Méndez y el otro señor que ya mencioné hace poco. Entonces, en eso no hay vuelta, tribunal excelentísimo. Por eso el cuestionamiento a Jiménez Ferri, porque él se queda solo en una lesión que efectivamente no fue la causa de la muerte. Hay otro recurso de casación que es el del señor Lozada. Y aquí quiero decir lo siguiente. En primer lugar, se cuestiona, dice, la causal es 546, número 100, en relación al artículo 481, número 3 del Código de Procedimiento Penal. Yo quiero partir diciendo que vuestra señoría excelentísima han redundado en sentencia en el mismo sentido de que el artículo 481, referido a la confesión, no es ni va a ser ley reguladora de la pena.
Y aquí se ataca en un aspecto puntual, se dice el 481, número 3. ¿Qué estamos diciendo? Estamos cuestionando de que si los hechos confesados eran posibles o verosímiles atendiendo las circunstancias y condiciones personales del procesado. Pero ese es un juicio valorativo, esa es una estimación, ese es un raciocinio, esa es una reflexión que hace ¿quién? El sentenciador. De manera de que este ámbito, esta reflexión del 408.1, número 3, está exclusivamente resguardado para el sentenciador. De manera que en este aspecto no puede ser afectado en su juicio razonado el sentenciador a través de un recurso de casación. Imposible. Esto está dentro del marco de la soberanía de los jueces. No se puede, ¿verdad?, entonces atacar por la vía de un recurso de casación en el fondo, el número 3 del 481, entendiendo de que fue esa confesión prestada ante el tribunal competente, que fue prestada libre y conscientemente, y que el cuerpo del delito ya está acreditado por otros medios. De manera que hay que rechazar la casación de plano en ese sentido. Y lo otro es que se cuestiona, ¿verdad?, diciendo de que se está castigando como delito lo que no es, aludiendo a la causal del artículo 456, número 3 del Código de Procedimiento Penal. Mire, la situación, yo creo que ya aquí estamos en un extremo. Esto es un exceso. El señor Lozada, cuando declara en la causa, la primera declaración y la segunda declara de que él pertenecía al servicio médico de la CNI. Declara de que él atendió a esta persona, Álvarez Santibáñez, y atendió a otro detenido más. Declara de que lo encontró sano. Declara de que lo llevaron al cuartel Borgoño. Declara de que no tenían lesiones. Certifica, además mire lo que hace, y esto es importante. Él firma un certificado. Ese certificado posteriormente lo vuelve a ratificar. Dice, no, si esa es firma mía. Y hoy día nos encontramos con que la defensa está reclamando de que el certificado es falso y ahí se produce toda una madeja de informes que aquí, que es verdadero, que es falso, que es legítimo, no es legítimo. Pero oiga, 34 años después me vienen a cuestionar a mí un certificado. 34 años después este caballero viene aquí a retractarse y decir, mire, oye, llega a decir, ¿sabe qué cosa? Llega a decir que no era miembro de la CNI, que no era el servicio médico de la CNI, porque hay un informe de la CNI diciendo que no pertenecía. Pero él tiene un testigo estrella, una señora enfermera, que es la que lo acompaña precisamente a él, a Borgoño. ¿Y qué es lo que dice esta enfermera, que se llama Silvia Valdés Uribe, foja 252, 422, 1574? ¿Qué dice esta enfermera? Dice que ella acompañó al señor Lozada, que él atendió a 2 personas, que estas 2 personas estaban sanas, que además, y aquí yo creo que con esto mata al señor Lozada, porque dice, el señor Lozada se encontraba de turno en el mes de agosto de 1970. O sea, ¿cómo puedes negar que era de la CNI si estaba de turno? Lo dice la enfermera estrella que ella llevó, o que él llevó. Y además, yo creo que ella dice, fue muy somero el examen, yo vi que firmó el certificado, pero aquí también hay que escuchar a la otra víctima. Raúl López, a foja 70, 218, 228, 494, dice, efectivamente llegó una señora y un médico a examinarnos. Y nos preguntó si estábamos bien. Y la verdad es que el doctor encontró que estaba bien Álvarez Santibáñez, a pesar de que tenía un hilo de voz y a pesar de que le costaba respirar. ¿Cómo puede un médico encontrar que está bien a alguien que apenas puede respirar y que tiene un hilo de voz? Y precisamente estaba dando señales de las contusiones pulmonares, de las lesiones torácicas, etcétera, etcétera. Pero este médico encontró que estaba todo bien y blanqueó absolutamente todo. Tribunal excelentísimo. Voy a terminar diciendo simplemente que hay que rechazar todos los recursos.
Hay que rechazar todos los recursos. Yo aquí quisiera honrar la tarea de la Vicaría de la Solidaridad por lo que hizo en ese minuto. Si no es por la Vicaría, lo matan a esta persona lisa y llanamente antes de llevarlo a la Fiscalía Militar. Quiero alabar el trabajo de los abogados ALE, que son capaces. Oiga, un fiscal indolente, el fiscal va al señor, el abogado Morales Puel me le dice, oiga, señor fiscal, esta persona está enfermísima y mándela de urgencia. Yo soy el que mando acá, yo veré cuándo lo mando. Claro, lo mandó a la hora del cohete a la penitenciaría, no lo mandó a la posta central, sino que lo mandó al hospital, entre comillas, de la penitenciaría, y ahí lo encontraron grave y se muere. Bueno, y todos los informes de la posta hablan de las lesiones, ¿verdad?, que son pulmonares, lesiones gravísimas, y nadie habla de una lesión en el cráneo. De manera de que hay que rechazar los recursos de casación por lo expuesto tribunal excelentísimo y que sean confirmadas las sentencias. Eso es todo cuanto puedo alegar. Bien. Muy bien. Parece ser todo, no hay abogados esperando delegar, ¿no? No queda más abogados. Bien, entonces está terminada la vista de esta causa, que es una continuación del día de ayer. Bien, terminada la vista, entonces. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Que esté muy bien. Igualmente, bien. Ya.